muy importante. ¿Por qué yo tomé este tema? Porque justamente en la actualidad, con lo que estamos pasando con la pandemia del COVID-19, se ha hecho más difícil que antes ese acercamiento del paciente con su médico y poder ir resolviendo dudas sobre el manejo de la enfermedad. Incluso hay muchos pacientes que desde abril del año anterior hasta diciembre no han podido estar con sus médicos y eso ha hecho que haya un mal control de su enfermedad. Las glucosas han subido, han presentado complicaciones, hay pacientes que se han tenido COVID y ha habido mucho miedo y mucha frustración en cómo debo cuidarme. Es por eso que escogí este tema que es muy importante. Ya. Vamos a poner en contexto, ¿no? Y vamos a dar el inicio, cómo inició en cada persona su enfermedad. Entonces, ¿qué siente el paciente cuando le dicen que tiene una enfermedad para toda la vida? Antes de la diabetes, nosotros vamos por la vida haciendo nuestras cosas sin ningún miedo, sin ningún sobresalto, llamémoslo así. Y de pronto, de la noche a la mañana, nos vemos que nos encontramos caminando en una cuerda floja y no sabemos qué es lo que va a pasar. Como todos lo dijeron aquí, la mayoría siente miedo, ¿sí? Hay personas que tienen dudas, no saben qué va a pasar ahora que tienen diabetes, tienen incertidumbre, se ven vulnerables, ¿sí? Ay, Y sí. sienten frustración. Esto es muy importante porque no todas las personas llegan a saber que tienen diabetes de la misma manera. Por ejemplo, hay personas que llegan al hospital con dolor de pecho, llegan y les dicen que tuvieron un infarto y recién en ese momento se enteran que tienen diabetes. Hay personas que empiezan a bajar de peso, que empiezan a sentir mucha hambre, sienten mucha sed y cuando llegan al hospital ya muy descompensados, se enteran en ese momento que tienen diabetes, ¿sí? De igual manera, los niños, los papás muchas veces no saben qué es lo que pasa, el niño se orina en la cama durante las noches, empieza a bajar mucho de peso, falta de apetito y resulta que fue diabetes. Entonces, realmente nos cambia la vida, ¿no? Y yo sé que cada persona tiene su propia historia de cómo se enteró de la enfermedad y pues eh, es muy importante saber cómo vamos a enfrentar esto. Nosotros los médicos sabemos por lo que está pasando el paciente, ¿no? Y sabemos que están teniendo todas estas ideas, ¿no? Este miedo, esta incertidumbre. Lamentablemente, muchas veces el tiempo en la consulta es muy corto para que nosotros tengamos esa empatía y podamos hablar de qué es lo que va a pasar en adelante, ¿sí? Entonces, el conocimiento que uno tiene sobre la enfermedad va a determinar que una de estas palabras, digámoslo así, sea la más prevalente en el momento del diagnóstico de la diabetes. Ahora, cuando yo me entero que tengo una enfermedad crónica como la diabetes, paso por ciertas etapas, ¿sí? Es igual a un duelo. Cuando a uno le dicen que se murió un familiar querido, uno pasa por las 5 etapas del duelo y pasa lo mismo cuando le dan el diagnóstico de la diabetes. Entonces, en primer lugar, la negación. Dicen, no, yo no, me salió una glucosa un poco alta, pero eso comiendo mejor se me va. Um, eh, Muchas veces decimos, no está pasando nada, ¿no? Lo segundo, después pasa la ira. Y las personas dicen, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo mal para que me haya tocado a mí o yo tenga diabetes? La negociación, después de un tiempo de que ya sé que tengo diabetes, me pongo a pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y voy viendo, quiero hacer algún cambio, voy a tratar de negociar, ni siquiera con el médico, sino conmigo mismo, a ver, me dijeron que las gaseosas son malas, voy a dejar de tomar,
Veamos cómo lo hago, ¿no? Después la depresión. La mayoría de pacientes pasa por depresión con el diagnóstico de diabetes y esto es por los mitos y lo que la gente dice de la diabetes, ¿no? Lamentablemente hay mucha mala información sobre la enfermedad y cuando uno le dicen tiene diabetes, lo primero que hace es recordar a algún familiar que tuvo la enfermedad y tuvo pie diabético, por ejemplo, y terminó en una amputación o recordamos de algún paciente que terminó en diálisis por diabetes. Entonces, cuando nos dan esa noticia, nosotros pensamos siempre en las cosas malas y obviamente eso nos deprime porque nosotros no queremos que llegue a pasar eso, ¿sí? Y finalmente, después de un largo camino, ¿sí? En unas personas toma más, en otras personas toma menos, está la aceptación, ¿sí? Decir, realmente esta enfermedad va a llegar a producir complicaciones si yo no me cuido, ¿sí? Eso es importante. Aceptar que tengo diabetes, aceptar que tengo una enfermedad crónica que va a durar o va a estar conmigo toda la vida y que aunque yo me haga el loco y a veces diga no pasa nada, como no siento nada, entonces saber y ser conscientes que la diabetes produce muchas complicaciones cuando está mal controlada. Pero al contrario, si la enfermedad, si nosotros tenemos amplio conocimiento sobre la diabetes, pues podemos llevar una vida plena. ¿Sí? Entonces, aquí está el momento en el que nosotros, el médico y el paciente, ¿sí? Tienen que conversar sobre esta enfermedad. Es muy importante que haya empatía entre su médico y el paciente, ¿no es cierto? Que el médico entienda toda esta situación tan compleja que va a cambiar definitivamente la vida del paciente. Nosotros como médicos tenemos el conocimiento sobre la enfermedad y qué es lo que debemos hacer. Les recetamos los medicamentos, los mejores medicamentos que hay para el control de su enfermedad. Completamos todas las pruebas y los exámenes para decirle al paciente en el momento del diagnóstico qué complicaciones tiene y cómo poder evitar que progrese, o vemos cómo está en el momento del diagnóstico y tratamos de dar orientación en áreas de tratamiento relevantes. Por ejemplo, un paciente llega, le diagnostican en ese momento diabetes, pero resulta que su glucosa está en 400 y 500. Y la primera, dentro del tratamiento va a tener que haber insulina. Entonces, son dos impactos grandes que tiene el paciente en ese momento. Por un lado, me entero que tengo una enfermedad para toda la vida, de la cual tengo mala información, pienso que es terrible. Y por otro lado, me dicen de la noche a la mañana que voy a tener que picarme todos los días, ¿sí? Y ponerme insulina. Entonces, es un shock inmenso para el paciente. Ahora, el No, me paciente parece una sala especial. en la vida real es el que va a tomar las decisiones y es el que va a ser responsable de que todo lo que le dijo su médico lo ponga o no dentro de su vida, ¿sí? Y esto tiene que hacerlo por el transcurso de su vida. Entonces, por eso es importante el empoderamiento del paciente con diabetes, ya que cada persona que tiene diabetes es totalmente responsable de su cuidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser responsable? La persona que es diagnosticada con diabetes tiene que tratar de buscar la mayor información posible, ¿sí? Si ustedes buscan en Google, por ejemplo, información sobre qué es la diabetes, cuáles son los síntomas, cómo cuidarme la alimentación, cómo ser más activo, ustedes van a encontrar información. Es verdad que también mala información, ¿no? Pero hay que empezar a buscar. Recuerden que si yo quiero ser experto en algo, necesito buscar la mayor información. Entonces, eso es lo que estoy pretendiendo ahora, que el paciente con diabetes llegue a ser experto en el manejo de su enfermedad. Obviamente esto toma tiempo, ¿no? ¿Sí? Ahora, a nivel mundial, nosotros, los que hacemos medicina clínica, y en este caso los que hacemos diabetes, ¿sí? Vemos que es muy importante esto del empoderamiento. ¿Por qué?
porque me ayuda a disminuir las glucosas. Un paciente que conoce sobre diabetes mantiene glucosas adecuadas. Un paciente que conoce sobre diabetes mantiene un peso adecuado. Un paciente que conoce de diabetes disminuye el riesgo de complicaciones porque sabe que si no se cuida puede empezar a dañarse sus órganos, ¿sí? Y también algo que es importante es disminuye los costos en la atención. Yo siempre he creído, y es la realidad, la diabetes es una enfermedad muy costosa, ¿sí? Porque uno necesita pastillas para la presión, necesita para bajar de peso, para controlar la glucosa, que a veces son 3, 4 medicamentos, mejorar la alimentación. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, probablemente disminuye incluso el costo de los medicamentos porque va a requerir cada vez menos, ¿sí? Entonces, por eso es importante empoderarse de la enfermedad. Ahora, ¿cuándo es importante empezar este conocimiento sobre la diabetes? Obviamente siempre es el momento oportuno, ¿no? Cada vez que uno está en el hospital debería haber un grupo capacitado, ¿sí? Con un educador en diabetes, una enfermera educadora, que nos vaya orientando. Pero si no tenemos esa oportunidad, pues tenemos que ir buscando entre pacientes y médicos esos momentos. Hay 4 momentos críticos que necesitan de educación diabetológica, ¿sí? En el momento del diagnóstico, por el impacto tan grande que está teniendo el paciente en ese momento, tiene que recibir educación sobre qué es la diabetes, por qué tuvo la diabetes, ¿sí? Muchas mamás tienen el miedo y dicen, mis hijos van a tener diabetes, ¿sí? También es importante repetir este conocimiento sobre la diabetes de forma anual, ya que muchas veces en el momento en que el médico le habla al paciente, el paciente se siente con ganas y hace todo lo que el médico le dice, pero pasan los meses, van pasando los meses y el paciente es como que nuevamente se deprime, es como que otra vez hay inclusive ese quimioimportismo y deja todo a la deriva. Justamente el año anterior que empezó la pandemia, yo pude ver en mis pacientes esto. Venían muy bien controlados, glucosas buenas, colesterol bien, muy bien en su alimentación, haciendo actividad. Y esta pandemia, estar encerrados, provocó que cuando yo nuevamente les vea, sus glucosas estaban nuevamente descontroladas, el colesterol, dejaron de tomar sus pastillas para el colesterol, dejaron la alimentación saludable, subieron de peso. Entonces es importante hacer esta repetición de lo que es el autocuidado. También es importante en el momento en que surgen complicaciones, como por ejemplo, digamos que un paciente está bien controlado en el transcurso de los meses, del tiempo, pero tuvo una infección gastrointestinal o tuvo una infección de vías urinarias o tuvo una infección a nivel de los pies, de las extremidades o se le murió un familiar, por ejemplo, y está deprimido o tuvo una cirugía, entre otras cosas. Entonces, en ese momento en el que el paciente está con shock, también es importante darle nuevamente conocimiento sobre diabetes, ¿no? Ahora, esto quiero que se pregunten cada uno de ustedes y reflexionen cómo ha sido su experiencia hasta ahora de vivir con diabetes. ¿Y por qué les digo su propia experiencia? Porque esta experiencia, sea buena o sea mala, va a depender mucho de las creencias que ustedes tienen sobre diabetes. Entonces aquí viene mucho el vecino me dijo que si yo me tomo el agua de insulina, entonces no necesito utilizar insulina porque esa agua compensa y es como que yo estuviera fabricando mi insulina. Una vez un paciente me dijo que recibió la información de que deje nomás de utilizar sus medicamentos porque los chochos reemplazaban a todos los medicamentos y eso le iba a hacer tener un buen control de su glucosa. Entonces, hay muchos mitos, hay mucha mala información y eso va a hacer que mi experiencia de vivir con diabetes sea mala o sea buena, porque si yo creo en todas estas cosas que me dicen, muy probablemente me descompense y las complicaciones se vayan presentando, ¿sí? O por el contrario, usted tuvo la suerte de tener un buen médico que le dio buena información,
¿sí? O usted se metió en un grupo de Facebook sobre pacientes con diabetes y le dan información de forma continua sobre la enfermedad y usted sabe que las hojitas o las plantitas no cumplen la función de ningún medicamento, usted sabe que la panela, la miel de abeja no son buenas para la diabetes o cosas así. Entonces, el conocimiento es lo que nos va a llevar a tener una buena experiencia al vivir con diabetes. Ahora, la siguiente pregunta que yo les haría a ustedes o que se hagan ustedes es, ¿qué marcó en ustedes la diferencia en hacer las cosas mal o bien? Porque cuando se diagnostica diabetes, el médico le da la información y le dice, la insulina se utiliza de esta manera, tiene que comer de esta manera, tiene que hacer actividad física para que sus glucosas estén dentro de objetivos, ¿sí? Pero el paciente lo oye, pero no lo escucha, no lo asimila. Pero cada persona tiene un momento en su vida que le hace repensar en lo que está pasando y dice, no, yo tengo diabetes, tengo que cuidarme y lo voy a hacer bien, por mi salud, por mi familia. Cada persona piense en cuál fue esa clave, eso que le hizo cambiar. Entonces, si quieren pueden comentarlo en el chat también sobre su experiencia. Y vamos a continuar. ¿Cómo nosotros llegamos a tener este empoderamiento? Desarrollando habilidades para la resolución de problemas. Por ejemplo, una persona tiene diabetes y resulta que un día de la nada empieza a sentir sudoración, empieza a sentir hambre, desvanecimiento y no sabe qué es lo que le está pasando. Esa persona se encuentra sola y le da muchas ganas de comer, no sabe que eso se llama una hipoglucemia, muchas veces no saben cuál es el alimento que deben darle al paciente que está pasando por eso y termina en un hospital. Pero si uno conoce qué es la hipoglucemia y qué debo hacer, tanto siendo paciente como familiar, es muy probable que evitemos llegar a tener la hipoglucemia. O si llega a pasar, actuar rápido de tal manera que no tenga que llegar a un hospital, ¿sí? Y lo otro importante de tener conocimiento sobre la enfermedad es que vamos a tomar decisiones compartidas. En la actualidad, el médico deja de tener esa visión paternalista en donde yo le digo al paciente, así es lo que debe hacer, tiene que tomar esto y se acabó. Actualmente, las directrices nos indican que las decisiones deben ser compartidas con el paciente. Yo le pregunto a mi paciente si le parece que lo que estoy haciendo es correcto y vamos decidiendo el tratamiento adecuado. ¿Sí? Pero ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo puedo conversar con mi paciente si mi paciente tiene el conocimiento para decirme, ¿sabe qué, doctor? Mejor hagámoslo de esta manera. ¿Sí? Entonces eso es importante también. Por eso es importante el conocimiento. También es importante la motivación. ¿Sí? Una persona que tiene diagnóstico de diabetes debe ver las cosas de manera positiva, ¿sí? En que va a cambiar su vida, pero para bien, voy a ser más saludable, voy a ser más activo, voy a comer mejor, ¿sí? Y voy a hacer que mi familia cambie para evitar que también lleguen a estos problemas. Entonces, estas tres cosas son muy importantes para yo mejorar en mi tratamiento. Entonces, cuando una persona se ha empoderado, cuando una persona tiene ya esta actitud de voy a cuidarme, cuando entiende, ¿sí? Entonces el empoderamiento llega cuando dice, ahora lo entiendo, voy a hacer. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué conoce el paciente sobre la enfermedad? ¿Qué hace el paciente para cuidarse? ¿Qué cree el paciente? ¿Qué cree que es bueno y que es malo para hacer durante su enfermedad? ¿Y qué siente en el contexto global de cómo afecta su enfermedad a su entorno, a su familia? ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, dentro del autocuidado hay muchas cosas que nosotros podemos hablar, ¿no? Pero hay 7
pasos importantes o 7 aspectos importantes que todo paciente con diabetes debería dominar. Primero, la alimentación, comer saludable, saber que la actividad física es buena y mantenerse activo y saber qué ejercicio debo hacer. Obviamente la toma de medicamentos, saber a qué hora tengo que tomar, para qué sirve y el nombre. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta, le pregunto, dígame, ¿qué es lo que usted toma para su diabetes? La pastilla blanca grandota. Pueden ser 10,000 cosas, ¿sí? Entonces una parte de ser, de tener empoderamiento en diabetes es saber lo que estoy tomando, porque puede pasar alguna circunstancia en donde me invento, ¿no? Se desmayan, pasa algo, llegan al hospital y no saben qué medicamentos están tomando, ¿sí? Eso es importante. También saber el uso adecuado de los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad hay medicamentos que hacen que la glucosa se elimine por la orina. Y yo les explico a mis pacientes y les digo, si llega a verles otro médico y les dice que algo malo pasa porque están con glucosa en orina, explíquenle que el medicamento que están tomando tiene esa función. Entonces, pero el paciente escuchó o el paciente se olvidó lo que yo le dije, muy probablemente piense que esté mal controlado. Y ha pasado eso algunas veces. Entonces, es importante que el paciente conozca los medicamentos que toma, el nombre, para qué sirven y cómo se usa de la manera adecuada. El monitoreo de glucosa. Yo sé que es tedioso a veces medirse la glucosa de forma continua, el pinchazo, todo eso, pero para decidir en algunos casos el tratamiento adecuado o si yo necesito mejorar las dosis de insulina, necesito ese monitoreo de glucosa. Entonces yo les digo a los pacientes, por favor, me anotan la glucosa así, de esta manera, y resulta que el día de la cita me dicen, me olvidé. O resulta que el día de la cita dicen, solo me medí en ayunas. O resulta que el día de la cita me dicen, solo me medí ayer y antes de ayer. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables. O también ha pasado que los pacientes, los 3 o 4 días antes de la cita, empiezan a cambiar su hábito, ¿no? Normalmente, digamos, hacen su vida normal, comen lo que desean y el 4 días antes de la cita dicen, no, no, ya voy a tener cita con el doctor, entonces ahora sí voy a dejar de comer, que las glucosas me salgan más bajas. Entonces, el paciente cree que nos está engañando a nosotros los médicos, pero nosotros tenemos un conocimiento amplio y sabemos diferenciar cuando los pacientes nos mienten o no, aunque a veces no les digamos, ¿no? Pero nosotros sabemos cuándo los datos que nos traen son correctos y cuándo no. Resolver problemas. Por ejemplo, en la actualidad tenemos el problema del COVID y muchas personas no saben, muchas personas que tienen diabetes no saben qué deben hacer si llegan a tener COVID teniendo diabetes. Entonces, un paciente bien educado, un paciente con conocimiento de su enfermedad va a poder resolver ese problema, ¿sí? Adaptarse a vivir con diabetes, aceptar, tengo diabetes, no pasa nada, no es el fin del mundo, ¿sí? Más bien puedo tener una vida muy saludable si yo hago las cosas bien. Y obviamente también reducir los riesgos. Entonces, todas estas cosas son las que el paciente debe conocer en primera instancia, porque hay muchas cosas más. Por eso la diabetes es una especialidad sola, ¿no? Porque es muy amplio. Entonces, hasta aquí tenemos la primera parte de la charla, que era como centrarnos en lo que yo siento como paciente de mi enfermedad. Vamos a hacerle la segunda pregunta y para ya entrar al conocimiento de la diabetes, empezando por qué es la diabetes, cómo se diagnostica, ¿sí? ¿Qué exámenes debo hacerme? Todo eso vamos a hablarlo también. Entonces, pasemos por favor la segunda pregunta. ¿Usted cree que tiene el conocimiento necesario para evitar las complicaciones producto de un mal control de su diabetes? Por favor, respondamos.
Tenemos 30 segundos para responder, por favor. Vamos viendo los resultados. Perfecto. Como ustedes pueden ver, a la pregunta si usted cree que tiene el conocimiento necesario para evitar las complicaciones producto de un mal control de la diabetes, el 60% responde que no. Esto es importante para mí como médico, saber que necesitamos de una u otra manera llegar a los pacientes para que puedan mejorar esta educación y autocuidarse, ¿sí? Antes de proseguir, también quisiera hacer la tercera pregunta, ¿sí? Es importante también, antes de iniciar con la segunda parte de la charla. ¿Cree que el tratamiento que tiene actualmente para el manejo de su diabetes es adecuado? Vamos viendo las respuestas. Perfecto, qué bueno saber que la mayoría, el 60% de las personas, cree que tiene un tratamiento adecuado para el manejo de su diabetes. Qué bueno, eso significa que tienen hemoglobinas glicosiladas dentro de objetivo, significa que el control de su colesterol es adecuado, que el control de su presión es correcto, que tienen un peso o han disminuido del peso con el que iniciaron, ¿sí? Y que se mantienen activos. Qué bueno, esa es una muy buena respuesta. Vamos a continuar con la siguiente parte de la charla, que ya entramos ya en conocimiento de diabetes. Ya, entonces, obviamente tenemos que topar muchos aspectos, pero vamos a iniciar